Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Le invito para que cierre sus ojos y tengamos una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias Dios por tus bendiciones, gracias por este día. Gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. Queremos pedir en este momento la dirección de tu Espíritu Santo. Permite que podamos entender y comprender tu verdad. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Una vez más damos honra y gloria a Dios porque nos permite reunirnos desde nuestra casa para estudiar su santa palabra. Doy gracias a Dios, pero también agradezco a usted porque ha sacado el tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Usted podía haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero el Señor puso en su corazón el deseo de venir y participar en el estudio de la palabra de Dios. Estoy completamente seguro que esto redundará en bendiciones tanto para su vida como para mi vida. Me gustaría también hacerle una invitación en el nombre del Señor Jesucristo. Si le gustaría, si estaría dispuesto, si quisiera recibir estudios bíblicos, si quisiera estudiar la palabra de Dios con más profundidad, escriba ahí en la parte inferior, bien sea en el Facebook o en YouTube, con ese mensaje: me gustaría conocer más de la palabra de Dios, me gustaría estudiar la Biblia. Yo me contactaré con usted lo más pronto posible para que acordemos la forma para estudiar la Biblia y compartir ciertos estudios bíblicos. Dios desea que cada día lo conozcamos más y más a Él. Hemos venido estudiando una serie que se titula Conocer a Jesús. El día de hoy tendremos nuestro último tema de esta serie. El tema se titula Conocer a Jesús nos alista para servir a otros. En años anteriores pudimos ver la difícil situación que pasan ciertos países del Oriente Medio como Siria y Afganistán por razones de la guerra. Muchas de estas personas que viven en esos lugares emigran hacia el continente europeo en busca de un mejor estilo de vida. Pero también nos dimos cuenta a través de los noticieros la triste situación de muchos que, queriendo buscar ese cambio de vida, murieron allí ahogados, murieron allí náufragos, niños, adultos, hombres y mujeres. Todos quedaron allí en el mar buscando ese mejoramiento para sus vidas. Muchas de las personas del continente europeo también no estaban de acuerdo con que llegaran tantas personas desde esos países. No obstante, otra cantidad de personas, civiles anónimos, también se volcaron a las playas del Mediterráneo para auxiliar a todos estos refugiados. Algunos de ellos se reunieron y llevaron comida, llevaron vestidos para poder auxiliar a todos los que llegaban allí. Un grupo de médicos también estableció allí en las costas del Mediterráneo un campamento donde atendían a todos los que llegaban desde el continente asiático. Leía la historia de una mujer que desvistió a su bebé para darle esa ropa a una madre que traía a un bebito desde ese lugar. También leía cómo un hombre fornido se enfrentó a las olas del mar y fue y rescató a 20 sobrevivientes de un naufragio. Cuando los medios de comunicación vieron a tal hombre, quisieron entrevistarlo y le dieron el estatus de héroe, pero Antonis Deligiorgis lo único que respondió fue: solo hice lo que debía hacer. Cuando usted y yo conocemos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo tenemos una relación íntima, una relación profunda con el Señor,
nosotros estaremos dispuestos a servir de manera natural, porque ese fue el mandato que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos y a nosotros, sus hijos. En el día de hoy vamos a estudiar dos aspectos importantes. El primero de ellos es que el Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo estuvo dedicada al servicio. Y la segunda parte del estudio estará envuelta en que cuando usted y yo conocemos al Señor Jesús, nuestra vida tiene que alistarse cada día para el servicio. Así que vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios, esta nos da evidencias claras de que la vida del Señor fue una vida de servicio, una vida que estaba envuelta en servir a los demás. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, versículo 43 al 45. Dice la palabra de Dios: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que Santiago y Juan le dijeron al Señor Jesucristo que ellos querían estar allí en el trono junto con Él. Dice la palabra de Dios que Juan y Santiago se le acercaron y le dijeron que cuando Él estableciera su reino en la tierra, uno de ellos se pudiera sentar a su derecha y el otro de ellos se sentara a su izquierda. Recordemos que Juan y Santiago eran aquellos que en el tema anterior dijimos que el Señor Jesús los apellidó Boanerges o hijos del trueno. No solamente tenían un temperamento defectuoso, sino que también eran ambiciosos, y en este momento le piden al Señor Jesucristo que ellos se puedan sentar, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. El Señor Jesucristo tuvo que darles una lección de humildad y mostrarles que la verdadera grandeza está en el servicio. El Señor Jesucristo, allí en el último versículo que leímos, les dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Si el Señor Jesucristo, que era Dios, si el Señor Jesucristo, que era Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino a servir, los discípulos del Señor Jesucristo también tendrían que aprender esa gran lección. El Señor Jesucristo descendió del cielo para servir a los demás, para llegar a aquellos que lo necesitaban, para poder auxiliar a aquellos que estaban en situaciones bastante difíciles. Vamos ahora al Evangelio según San Mateo, capítulo número 4, versículo número 23. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios nos dice que la misión del Señor Jesucristo tenía tres aspectos. Número 1, enseñaba. Número 2, predicaba. Y número 3, sanaba. La misión del Señor Jesús era integral. No solamente tenía que ver con la satisfacción de la vida espiritual, sino que también tenía componentes sociales y tenía componentes físicos. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a realizar esa poderosa misión: enseñar, predicar y sanar. Y estas tres están envueltas en esa palabra especial que estamos estudiando en este día, que es el servicio. Saciaba las necesidades de todos aquellos que se encontraban a su alrededor y que lo necesitaban, por supuesto.
Y el versículo 24 dice: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y termina diciendo el versículo bíblico, y los sanó. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a enseñarnos que el verdadero cristianismo es servir a las demás personas. Y era una lección que debían aprender todos sus discípulos en ese momento. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba profetizado entonces que el Cristo, el Mesías, el ungido, vendría a cumplir una labor especial, una labor de servicio. La misión de ese ungido de Dios, de ese ungido de Jehová, era venir a servir, a ministrar a aquellos que estaban enlutados, a los que estaban afligidos de corazón, a los que estaban quebrantados, a los que estaban oprimidos por las cárceles de los diferentes hábitos perniciosos o hábitos malos. Esa era la misión del Mesías, el que habría de venir. El Señor Jesucristo, abriendo el libro, comienza a leer todo lo que estaba profetizado de él, porque el carácter del Mesías era que vendría a realizar una misión de servicio. Pero vayamos al Antiguo Testamento para corroborar lo que estaba escrito allí cuando el Señor Jesús leyó. Isaías, capítulo número 61, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. En el Señor Jesucristo se cumplió la profecía. Vendría a sanar, vendría a liberar, vendría a libertar, vendría a restaurar, vendría a consolar. Todo esto tiene que ver con una vida de servicio. Ahora quiero que estudiemos en la palabra de Dios un momento especial en la vida de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. Él vino a allanar el camino para que todos pudieran llegar a los pies del Señor Jesucristo. Era el mensajero que vino a proclamar las buenas nuevas de salvación y a decirle al mundo que vendría uno mayor que él y que éste sería el Mesías, sería el libertador. San Mateo, capítulo número 11, versículo 2 al 9. Dice la palabra de Dios: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora quiero que vayamos al Evangelio según San Marcos. Cuando usted y yo estudiemos la palabra de Dios aquí en los Evangelios, tenemos que mirar qué dice San Mateo, qué dice Marcos y qué dice Lucas. Y por supuesto también qué dice Juan. Mateo, Marcos y Lucas se les denomina los evangelios sinópticos. Sinópticos significa vistos juntos. Cada uno de ellos trae detalles importantes, y cuando leemos la misma historia en los 3 evangelios hay un complemento especial, porque cada uno de ellos nos brinda detalles importantes que reconstruyen, o mejor, que construyen la historia de una mejor forma. Aquí vimos en Mateo capítulo 11 que los discípulos fueron allí a hablar con el Señor Jesús, a preguntarle si era el que había de venir o si debían esperar a otros. Y el Señor Jesucristo dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y comienza a relatar lo que él hizo. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, versículo número 18 al 23. Dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista se encontraba en la cárcel. Juan el Bautista había presenciado allí en el río Jordán, cuando él mismo bautizó al Señor Jesucristo, vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús en forma de paloma. Escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era el Mesías que él había estado anunciando que vendría. Pero Juan el Bautista esperaba ese Mesías que los libertara del yugo romano. Juan el Bautista esperaba ese Mesías que viniera a establecer su reino en la tierra. Y cuando vino el Señor Jesucristo a cumplir una misión completamente diferente a la que él creía, una misión de servicio, venía a sanar, venía a libertar, venía a consolar, venía a satisfacer las necesidades de las demás personas. Se confundió completamente el pensamiento de Juan, y entonces envía a decirle al Señor Jesucristo si él era el que había de venir. ¿Sabe, querido amigo y querida amiga? Algunos piensan que cristianismo es vestirse bien, que cristianismo es ir puntualmente a la iglesia, que cristianismo es estar con la Biblia debajo del brazo, que cristianismo es estar orando en todo momento y orando. Sí y no. Sí, porque esto que acabé de nombrar son el reflejo externo de lo que hay dentro de nuestra vida. Y no porque cada uno de nosotros a veces cree que el cristianismo son solamente esas cosas, y dejamos a un lado
el servicio. Pero el Señor Jesucristo dijo, es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto otro. La vida del Señor Jesucristo fue una vida que giró en torno al servicio. Sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes y enlutados, venía a libertar a aquellos que estaban presos bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado. Traía gozo y alegría a todos aquellos que se encontraban tristes. Dios con nosotros, Emmanuel, el Señor Jesucristo, vino a desarrollar un ministerio de servicio y espera que usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos suyos, también sirvamos a todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Vamos a Filipenses, capítulo número 2, versículo número 5 y versículo número 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El Señor Jesucristo tomó la forma humana, se humanó para venir a servir. Y eso lo vemos a través de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Al final de su ministerio, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan y preparen allí ese lugar donde ellos iban a tomar la Pascua, a participar de este rito especial. Envía a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que estando allí en ese aposento, el Señor Jesucristo se ciñó la toalla sobre su hombro y se puso de rodillas para poder lavar los pies de todos sus discípulos. Pedro, uno de los que era impetuoso o apresurado, le dice al Señor Jesucristo que él no puede permitirle a él que le lave sus pies. Finalmente el Señor Jesucristo le da una lección y Pedro acepta que el Señor Jesucristo le lave los pies. Pero aún más, el Señor Jesucristo lavó los pies de Judas Iscariote, aquel que lo iba a entregar, aquel que lo traicionaría más adelante. El Señor Jesucristo también se ciñó su toalla y entonces le lavó los pies a su discípulo. ¿Haría usted eso con aquel que le ha causado daño? ¿Estaría usted dispuesto a servirle a aquel que de pronto le ha causado dolor y sufrimiento? ¿Estaría usted dispuesto o dispuesta a servirle a su enemigo? Vamos a la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 12, versículo 20 y versículo 21. Romanos, capítulo 12, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios desea que usted y yo, si somos hijos suyos, Dios desea que usted y yo, si lo conocemos de manera profunda, de manera personal, estemos dispuestos a servir, nos alistemos para servir a los demás, que le sirvamos a nuestro prójimo, que le sirvamos a aquel que está a nuestro alrededor, incluso como acabamos de leer, que sirvamos a aquellos que quizá nos están causando daño. Cuando usted y yo conocemos al Señor Jesucristo de manera íntima y personal, nuestra vida será completamente de servicio. Estaremos dispuestos a servir a las demás personas. La vida del Señor Jesucristo, una vida de servicio. Toda persona que dice ser cristiana, toda persona que dice ser discípulo o discípula de Jesús, toda persona que ha querido ser seguidor del Señor Jesucristo, reflejará al Señor Jesús a través de su vida
y también estará dispuesto y dispuesta a servirle al Maestro, servirle a Dios, pero también a servirle a su prójimo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo, capítulo número 10, versículo 7 y versículo número 8. Dice la palabra de Dios. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El mandato del Señor a sus discípulos fue, vayan y sírvanle a los demás. Vayan y presten un servicio a la comunidad. Vayan y presten un servicio a aquel que está a su lado. ¿Saben que hay algo muy chistoso muchas veces en nuestro alrededor? Hay personas que creen que porque tienen muchos títulos académicos, entonces ellos no pueden servir. Usted se encuentra con personas que, hablando profesionalmente, le dicen, bueno, compártame esta información que usted tiene, esta presentación. Y esa persona viene y dice, no, ¿cómo se le ocurre? Esto me costó 4 semestres de mi maestría, eso no lo puedo compartir. Otras personas, teniendo un estatus un poco más alto, por decirlo así, personas que han adquirido diferentes condiciones, estudios, por así decirlo, no quieren servirle a los demás. Le dicen que preste un servicio y dice, no, yo me quemé en mis pestañas en una universidad como para ir y hacer eso que usted me está pidiendo. El Señor, cada vez que a usted le da más talentos, que le da más oportunidades, si usted tiene más estudio, usted tiene la obligación de servir a los demás. Entre más usted tenga, más usted tiene que dar, más tiene que servir a los demás. Esa es la regla del cielo, esa es la regla del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, tendrá en cuenta esa actitud de servicio que usted y yo hayamos tenido para con los demás. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 25, y vamos a leer los versículos 31 al 40. Dice la palabra de Dios en esta parábola que se titula El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, dice la palabra de Dios, que colocará a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y a esos de su derecha, por haber servido a los demás, por haber estado atento de las necesidades de los demás, les dirá, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que Él ha preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Cuando conocemos al Señor Jesús de manera personal, estaremos dispuestos a servirle por amor,
porque el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por su salvación y por la mía. Porque el Señor Jesucristo lo dio todo por su salvación y por la mía. Y en respuesta al gran amor que Cristo tuvo por nosotros, nosotros nos entregaremos a Él, nosotros le obedeceremos, nosotros reflejaremos su carácter porque lo amamos, desearemos lo mejor para los demás, reflejaremos a través de nuestra vida una vida de servicio que pueda llevar gozo, que pueda llevar alegría a las demás personas. Santiago capítulo 1, versículo 27, dice la palabra del Señor. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Nosotros a veces somos demasiado religiosos y no somos cristianos. Dios desea que sus hijos sean aquellos que estén dispuestos cada día a servirle a los demás. Hechos, capítulo número 2, versículo 44 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después que los discípulos del Señor Jesucristo fueron investidos con el poder del Espíritu Santo allí en el aposento alto, ellos no pudieron ser igual. Ellos comenzaron a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Comenzaron a tener una vida de completo servicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que los discípulos del Señor Jesús caminaban como Jesús, hablaban como Jesús, predicaban la palabra del Señor, servían como el Señor Jesucristo. Y es por eso que allí en Hechos 11, versículo 26, dice la palabra de Dios que desde ese momento comenzaron a llamarle cristianos por primera vez. Y eso sucedió allí en Antioquía de Siria. Por primera vez fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque caminaban como Jesús, porque hablaban como Jesús, porque se expresaban como Jesús, porque servían como Jesús, porque predicaban de Jesús, porque todo lo que ellos hacían estaban envuelto en la persona de Cristo Jesús. Si usted y yo decimos ser cristianos, escuche bien, si usted y yo decimos ser cristianos, nuestra vida tiene que reflejar la belleza, la dulzura del carácter del Señor Jesucristo. Y una de esas cualidades especiales es que nosotros vamos a servir a otros, servir a nuestro prójimo, servir a aquel que lo necesita. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 2. Dice la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se imagina usted llevando las cargas de los otros? Pues bueno, el Señor desea que usted y yo, como discípulos suyos, nos encarguemos de sobrellevar las cargas de los demás, que nuestra vida esté dispuesta a servirle a los demás, que esté dispuesta a prestar un servicio abnegado a todas las personas y por supuesto también un servicio a nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículo 32. Y usted se preguntará, ¿y por qué este predicador cita tanto la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios la que transformará nuestros corazones. Es por la palabra de Dios que usted y yo somos renacidos. Es por la palabra de Dios que nosotros somos transformados, ya lo hemos visto.
Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que estamos estudiando la palabra de Dios. No son palabras del predicador, es la palabra de Dios. Y Dios desea que usted y yo estemos envueltos completamente en el servicio. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la palabra de Dios: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto que hemos estado leyendo, todo esto que hemos estado estudiando, tiene que ver con facetas del servicio. Dios quiere que sus hijos estén unidos, estén dispuestos a servir, estén dispuestos a tenderse la mano. Y si cada día nosotros tenemos esa relación íntima, especial, personal, experimental con Cristo, de manera natural nosotros iremos a servir a otras personas. Colosenses, capítulo número 2, versículo 6 y versículo 7. Hablando de la nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Querido amigo y querida amiga, cuando usted y yo conocemos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo pasamos tiempo especial con Dios, cuando hacemos de nuestro Señor Jesucristo nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Salvador, cuando lo conocemos a Él de manera personal, de manera profunda, el servicio será una constante en nuestra vida. Estaremos dispuestos a servirle a los demás sin esperar nada a cambio, sino que serviremos a los demás como resultado de una relación profunda que tenemos con nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Yo le invito para que cada día estemos más cerca del Señor Jesucristo. Por eso, esta serie de temas que tuvimos se titulaban Conocer al Señor Jesucristo, porque para conocer las demás verdades espirituales, primeramente debemos nosotros conocer al Señor Jesucristo. Si usted y yo no conocemos al Señor Jesucristo, estamos en serios problemas, porque nadie puede creer en quien no conoce. Y si usted y yo no conocemos al Señor Jesucristo, como ya lo dije, estamos en serios problemas. Pero Dios desea que por su gracia, por su amor, por su sacrificio abnegado en la cruz del Calvario, nosotros vengamos a Él, nos postremos ante Él, nos entreguemos a Él y cada día lo conozcamos más a Él. Y en nuestra vida, como fruto, como resultado de ese conocimiento, podamos servirle a los demás y también servirle a nuestro Dios. ¿Le gustaría decirle al Señor en oración: Señor, deseo con todo mi corazón conocerte más y más, y también deseo servirte para que tu nombre sea glorificado y también para llevar alegría y gozo a los demás? Dice en 1 Samuel capítulo 12 versículo 24: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El Señor Jesús ha hecho cosas grandes y maravillosas por nosotros. Como resultado, como respuesta de amor ante ese sacrificio, sirvámosle con todo corazón. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ver que los hijos de Dios, que los discípulos de Cristo están y estarán envueltos en el servicio.
tendrán vidas abnegadas para servir a otros. Toma nuestra voluntad en tus manos, Padre Celestial, para que cada día podamos conocerte más y servirte con todo nuestro corazón. Pero también que podamos ir a otros a servirles y de esa manera compartir la verdadera religión de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos, Padre Celestial. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestras amigas que nos ven a través de las redes sociales. Permite, Padre Celestial, que cada día podamos crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.